Tiburón, de Peter Benchley. Thriller de terror, suspenso y acción en el océano. Parte 1. 5. Primera parte. El jueves por la mañana estaba nublado. Una húmeda niebla que se pegaba al suelo y era tan espesa que hasta tenía sabor, fuerte y salado. La gente conducía por debajo del límite de velocidad, con las luces encendidas. Hacia el mediodía, se alzó la niebla y esponjosas nubes en forma de cúmulos atravesaron el cielo bajo una alta cubierta de cirros. Allá, a las 5 de la tarde, la cobertura de nubes había empezado a desintegrarse como trozos caídos de rompecabezas. El sol se introdujo por los orificios clavando brillantes trozos de azul en la superficie gris verdosa del mar. Brody estaba sentado en la playa pública, con los codos apoyados en las rodillas para mantener firme los prismáticos que tenía en las manos. Cuando los bajaba, apenas si podía ver la lancha, un punto blanco que desaparecía y reaparecía en las olas. El potente instrumento la traía clara, pero temblorosamente, a la vista. Brody llevaba allí sentado cerca de una hora. Trató de forzar sus ojos para extender la visión y así delinear más claramente la silueta de lo que veía. Maldijo y dejó caer los prismáticos que colgaron de la correa que llevaba al cuello. «Hola, jefe», dijo Hendrix, caminando hasta Brody. «Hola, Leonard, ¿qué haces aquí?» «Pasaba y vi su coche. ¿Qué es lo que hace usted?» Tratando de imaginar qué infiernos intenta Ben Gardner. «Pescar, ¿no cree?» Para eso se la está pagando, pero es la pesca más extraña que jamás he visto. No se ha movido nadie en la lancha desde hace una hora. ¿Puedo dar una ojeada?» Brody le pasó los prismáticos. Hendrix los alzó y miró al mar. «Sí, tiene usted razón. ¿Cuánto tiempo lleva ahí?» «Creo que todo el día. Hablé con él anoche y me dijo que saldría a las 6 de la mañana. ¿Fue solo?» «No lo sé. Me dijo que iba a tratar de conseguir que fuera con él su compañero, ese Danny o como se llame, pero que había algo de una visita al dentista. Espero fervientemente que no haya sido solo». «¿Quieres ir a ver? Aún nos quedan al menos 2 horas de luz». «¿Y cómo piensas ir allí?» «Le pediré a Crickering su bote. Tiene un Aquasport con un motor Evinrude de 80 caballos. Con eso podemos ir hasta ahí». Brody notó cómo un estremecimiento de miedo le recorría la espina dorsal. Era un nadador muy malo y la idea de estar encima, y no hablemos de estar dentro del agua, en un sitio donde le cubría, le producía lo que su madre acostumbraba a llamar el miedo frío. Palmas sudorosas, una necesidad persistente de tragar saliva y un dolor de estómago, básicamente, la sensación de algunas personas que tienen cuando vuelan. En los sueños de Brody, las aguas profundas estaban pobladas de cosas horribles y pegajosas que se alzaban del fondo y le desgarraban las carnes, demonios que cojeaban y gemían. «De acuerdo», dijo. «No creo que tengamos mucha elección. Quizá, para cuando lleguemos al muelle ya, se dirija hacia aquí. Ve a preparar el bote. Yo pasaré por la oficina y llamaré a su esposa para ver si le ha hablado por radio». El muelle de Amity era pequeño, con solo 20 plazas.
un muelle de combustible y un barrancón de madera en el que se vendían perros calientes y almejas en bandejas de cartón. Los barcos estaban en una caleta protegida del mar por un rompeolas de piedra que se extendía hasta la mitad del ancho de la boca de la bahía. Hendrix estaba ya a bordo del Aquasport, con el motor en marcha, y estaba charlando con un hombre que se hallaba en la motora de 7,5 metros, atracada en un lugar contiguo. Brody caminó a lo largo del muelle de madera y bajó por la corta plancha hasta el bote. ¿Qué es lo que ha dicho la esposa?, preguntó Hendrix. Ni palabra. Ha estado tratando de que le contestase desde hace media hora, pero piensa que debe haber apagado la radio. ¿Va solo? Según parece. Su compañero había sufrido un golpe en una muela de juicio que tenía que sacarse hoy. El hombre de la motora dijo: si no les importa que me meta, les diré que eso es bastante extraño. ¿El qué?, preguntó Brody. Apagar la radio cuando uno va solo. La gente no hace esas cosas. Bueno, no lo sé. Ben siempre está maldiciendo toda la cháchara que hay entre las lanchas cuando está por ahí pescando. Quizás se aburriese y la apagara. Quizá. Vamos, Leonard, dijo Brody. ¿Sabes cómo conducir esta cosa? Hendrix quitó el cable de amarre, caminó hacia popa, desenroscó el cable de popa y lo tiró sobre cubierta. Se fue hacia el tablero de control y empujó una palanca anamórfica. El bote dio un tirón hacia adelante, petardeando. Hendrix empujó más la palanca y el motor tuvo un encendido más regular. La popa se hundió y la proa se alzó, mientras viraban para rodear el rompeolas. Hendrix empujó la palanca totalmente a fondo y el bote se niveló. Planeando, dijo Hendrix. Brody se agarró una manija de acero situada al costado del tablero de mando. ¿Hay chalecos salvavidas?, preguntó. Solo los cojines, dijo Hendrix. Lo mantendrían perfectamente a flote si fuera usted un niño de 8 años. Gracias. La poca brisa había desaparecido y el mar apenas se movía, pero había alguna que otra pequeña ola y el bote las tomaba de mala manera y recuperando el equilibrio con un estremecimiento que ponía muy nervioso a Brody. Este cacharro se va a hacer pedazos si no minoras la velocidad, dijo. Hendrix sonrió, disfrutando de aquel momento de dominio. No se preocupe, jefe. Si freno, nos moveremos mucho. Nos llevaría una semana el llegar ahí y le parecería tener el estómago lleno de ardillas. La lancha de Gardner estaba a algo más de 1 kilómetro de la costa. Mientras se acercaban, Brody la podía ver cabecear suavemente sobre las olas. Hasta podía distinguir las letras negras en el puente. Flicka. Está anclado, dijo Hendrix. Muchacho, es mucha agua para anclar una lancha. Debe de haber más de 30 metros aquí. Cojonudo, dijo Brody. Justo lo que le faltaba oír. Cuando estuvieron a unos 50 metros del Flicka, Hendrix redujo la velocidad y el bote comenzó a balancearse lentamente. Se aproximaron con rapidez. Brody fue hacia adelante y se subió a una plataforma que había a proa. No vio signo alguno de vida. No había ninguna caña en los soportes para las mismas. ¡Hey, Ben!, gritó. No hubo respuesta. Quizá está bajo cubierta, dijo Hendrix. Brody llamó de nuevo. ¡Hey, Ben! La proa del Aquasport estaba a solo unos pocos centímetros del lado de babor del Flicka. Hendrix puso la palanca en punto muerto y luego le dio un manoteo y tiró hacia atrás. El Aquasport se detuvo
y con la siguiente ola llegó hasta el costado del Filca. Brody lo agarró. ¡Hey, ven! Hendrix tomó un cabo, caminó hacia adelante y lo ató a un escobén del Aquasport. Pasó la cuerda sobre la barandilla de la otra embarcación e hizo rápidamente un burdo nudo. ¿Quieres subir a bordo?, dijo. Ajá. Brody subió a bordo del Flicka. Hendrix lo siguió y se hallaron en la cabina de mando. Hendrix metió la cabeza a través de la escotilla delantera. ¿Estás ahí, Ben? Miró alrededor, sacó la cabeza y dijo, no está ahí. No está a bordo, dijo Brody. De eso no hay duda. ¿Qué es eso?, dijo Hendrix, señalando un cubo en un rincón. Brody caminó hasta el cubo y se inclinó. Un hedor de pescado y aceite le llenó la nariz. El cubo estaba lleno de tripas y sangre. Debe de ser el cebo, dijo. Tripas de pescado y otras mierdas. Uno las tira por el agua y se supone que atraen a los tiburones. No usó mucho. El cubo está casi lleno. Un sonido repentino hizo saltar a Brody. XZE259, dijo la voz cascada por la radio. Aquí, el Pretty Belle. ¿Estás ahí, Jaken? Anulada esa teoría, dijo Brody. Nunca apagó la radio. No entiendo nada, jefe. No hay cañas. No llevaba un bote auxiliar, así que no pudo alejarse de remando. Nadaba como un pez, por lo que si hubiera caído por la borda, debería haber vuelto a subir. ¿Ves un arpón por algún lugar? ¿Qué aspecto tiene? No sé, de arpón. Y barriles, se supone que uno los usa con flotadores. No veo nada así. Brody se quedó en el costado de estribor, mirando las proximidades. El bote se movía lentamente y se sujetó con la mano derecha. Notó algo extraño y miró hacia abajo. Había 4 agujeros de tornillo irregulares en donde antes debía haber una estaquilla. Evidentemente los tornillos no habían sido sacados con un destornillador. La madera de alrededor de los agujeros había sido arrancada. Mira esto, Leonard. Hendrix pasó su mano sobre los agujeros. Miró al lado de babor, donde una estaquilla de acero de 25 centímetros de alto seguía firmemente atornillada a la madera. ¿Se imagina si lo que había aquí era tan grande como este de allí?, comentó. Dios mío, ¿qué fuerza se necesitaría para arrancar esa cosa? Mira aquí, Leonard. Brody pasó su dedo índice por la superficie del costado de estribor. Había una señal de 20 centímetros de largo, en la que había sido arrancada la pintura y arañada la madera. Parece como si alguien hubiera limado esta madera. O bien le hubiera dado una frotada infernal con un trozo de cable grueso y muy tenso. Brody caminó hacia el lado de babor de la cabina de mando y comenzó a tantear a la aventura a lo largo del costado. Ese es el único lugar, dijo. Cuando llegó a popa, apoyó los codos en la borda y miró hacia el agua. Por un momento contempló atontado el casco sin ver nada. Luego comenzó a divisar una trama de agujeros, de profundas estrías en el costado de madera, formando un burdo semicírculo de más de 90 centímetros de diámetro. Junto al mismo había otra figura similar, y en la parte inferior del costado, justo junto a la línea de flotación, 3 pequeñas manchas de sangre. Por favor. Dios, pensó Brody. ¿Otro más? No.
Ven aquí, Leonard, dijo. Hendrix caminó hacia popa y miró. ¿Qué? Si te sostengo por las piernas, ¿crees que podrás colgar del costado, dar una mirada a esos agujeros de allí y tratar de averiguar cómo fueron hechos? ¿Cómo cree que fueron hechos? No sé, pero sería de alguna manera. Quiero averiguarlo, vamos. Si no puedes hacerlo en 1 minuto o 2, lo dejaremos correr y nos iremos a casa, ¿de acuerdo? Imagino que sí. Hendrix se echó de bruces sobre la cubierta. Jefe, agárreme fuerte, por favor. Brody se inclinó y aferró las piernas de Hendrix. No te preocupes, dijo. Se puso cada una de las piernas bajo un sobaco e hizo fuerza. Hendrix fue alzado y luego pasado sobre la borda. ¿Todo va bien, Leonard? Bájame un poco más. No tanto, Jesús. Acaba de meterme la cabeza en el agua. Bueno, lo siento. ¿Qué tal ahora? De acuerdo, así está bien. Hendrix comenzó a examinar los agujeros. ¿Y si un tiburón viniese en este momento? Gruñó. Me podría arrancar de tus manos. No pienses en eso. Limítate a mirar. Estoy mirando. Al cabo de unos momentos dijo. ¡Ah! ¿Será? ¡Mire eso! ¡Oiga, súbame! ¡Necesito mi cuchillo! ¿Qué pasa?, preguntó Brody cuando Hendrix estuvo otra vez sobre la cubierta. Abrió la hoja grande de un cuchillo de bolsillo. No sé, replicó, hay un trozo de algo blanco clavado en uno de los agujeros. Con el cuchillo en la mano, dejó que Brody lo bajase de nuevo por el costado. Trabajó un instante con su cuerpo agitándose por el esfuerzo. Luego indicó, ¡ya está, lo tengo, súbame! Brody caminó hacia atrás tirando de Hendrix hasta subirlo de nuevo. Luego bajó los pies de hasta la cubierta. Veamos, dijo tendiendo la mano. Hendrix dejó caer un triángulo de dentículo blanco brillante sobre la palma de Brody. Tenía casi 5 centímetros de largo. Los lados tenían forma de sierra. Brody rascó la madera con el diente y la cortó. Miró al agua y dijo agitando la cabeza, ¡Dios mío! Es un diente, ¿no?, preguntó Hendrix. ¡Santísimo Jesucristo! ¿Cree que el tiburón atrapó a Ben? Y no se me ocurre otra cosa, dijo Brody. Miró de nuevo el diente y luego se lo metió en el bolsillo. Podemos irnos, no hay nada más que hacer aquí. ¿Qué quiere que hagamos con la lancha de Ben? La dejaremos aquí hasta mañana. Luego mandaremos a alguien a buscarla. Si quiere, la puedo tripular yo. ¡Ja! ¿Y dejarme a mí llevando la otra? Olvídalo. Podríamos remolcar una de las dos. No, está oscureciendo y no quiero tener que tantear tratando de atracar 2 embarcaciones de noche. A esta lancha no le pasará nada por quedarse aquí esta noche. Simplemente comprueba el ancla de adelante y asegúrate de que esté firme. Luego, vámonos. Nadie va a necesitar esta embarcación antes de mañana. Y especialmente Ben Gardner. Llegaron al muelle a primera hora del anochecer. Harry Meadows y otro hombre desconocido para Brody estaban esperándoles. «Desde luego, tienes buenas antenas, Harry», dijo Brody mientras bajaba la pasarela hasta el muelle. Meadows sonrió orgulloso. «Esa es mi profesión, Martin». Hizo un gesto indicando al hombre que había junto a él. «Este es Matt Hooper, jefe Brody». Los 2 hombres se estrecharon la mano. «Usted es el hombre de Woods Hole», dijo Brody, tratando de darle una buena ojeada en la menguante luz. Era joven, de unos 25 años, pensó Brody, y bien parecido.
moreno, con el cabello desteñido por el sol. Era casi tan alto como Brody, unos 82 metros, pero más enjuto. Brody se imaginó que pesaría unos 70 kilos y lo comparó con sus 80. Un reflejo mental le hizo observar a Hooper como un posible enemigo. Luego, con lo que reconoció como orgullo infantil, determinó que si alguna vez llegaban a enfrentarse, podría vencer a Hooper. La experiencia sería decisiva. Así es, le contestó Hooper. Harry ha estado aprovechándose de sus conocimientos sin que tuviera usted que venir por aquí, dijo Brody. ¿Cómo es que al fin ha venido? Lo llamé, intervino Meadows. Pensé que podía ser capaz de averiguar lo que estaba sucediendo. Mierda, Harry. Solo tenías que habérmelo preguntado, dijo Brody. Podría habértelo dicho. Mira, está ese pez que ronda por ahí y... ya sabes lo que quiero decir. Brody pensaba en su propio resentimiento ante la intrusión, la complicación que Hooper, en su calidad de experto, iba a añadir, y la implícita división de autoridad que había creado la llegada de Hooper, y reconoció que su resentimiento era estúpido. Está bien, Harry, dijo, no hay problema. Es que ha sido un día muy duro. ¿Qué es lo que han encontrado ahí?, preguntó Meadows. Brody comenzó a buscar el diente en su bolsillo, pero se detuvo. No quería tener que contar todo aquello de pie en el muelle, casi a oscuras. No estoy seguro, dijo. Vengan a la comisaría y se los contaré. ¿Va a quedarse Ben allí toda la noche? Parece que sí. Harry. Brody se volvió hacia Hendrix, que había acabado de amarrar el bote. ¿Vas a casa, Leonard? Sí, quiero asearme antes de ir a trabajar. Brody llegó a la comisaría antes de que lo hicieran Meadows y Hooper. Eran casi las 8. Tenían que hacer 2 llamadas telefónicas, una a Helen, para ver si podía recalentarle las sobras de la cena o si debía comprar algo camino a casa. Y la llamada que generalmente temía, la que tenía que hacer a Sally Gardner. Llamó primero a Helen. Carne asada, podía ser recalentada. Tendría sabor a suelas de zapato, pero estaría caliente. Colgó, buscó en el listín de número de Gardner y lo marcó. Sally, aquí Martin Brody. Repentinamente se arrepintió de haber llamado sin antes pensar lo que iba a decir. ¿Hasta qué punto debía informarla? Decidió que no debía decirle mucho, al menos no hasta que tuviera una oportunidad de comprobar su teoría con Hooper para ver si era plausible o absurda. ¿Dónde está Ben, Martin? La voz sonaba calmada, pero un poco más aguda de lo que Brody recordaba como normal. No lo sé, Sally. ¿Qué quieres decir con eso de que no lo sabes? Saliste a buscarlo, ¿no? Sí, pero no estaba en la lancha. Pero la lancha sí estaba allí. La lancha estaba allí. ¿Subiste a bordo? ¿Buscaste en todas partes bajo cubierta? Sí. Luego tuvo una débil esperanza. ¿Acaso Ben llevaba un bote auxiliar? No. ¿Cómo podía no estar allí? La voz era ahora más aguda. ¿Dónde está? Brody captó el tono de incipiente histeria. Deseaba haber sido personalmente. ¿Estás sola, Sally? No, los niños están conmigo. Parecía más tranquila, pero Brody estaba seguro de que esta tranquilidad no era más que la pausa antes del estallido de dolor que se produciría cuando se diera cuenta de que los temores con los que había convivido cada uno de los días de los 16 años que Ben llevaba pescando profesionalmente, miedos ocultos enterrados en las profundidades mentales
y jamás manifestados en viva voz porque parecerían ridículos, esos temores se habían hecho realidad. Brody hurgó en su memoria tratando de recordar las edades de los niños de Gardner. Uno tendría 12, otro unos 9 y el último más o menos 6. ¿Qué clase de chico era el de 12? No lo sabía. ¿Quién era el vecino más cercano? ¡Mierda! ¿Por qué no pensó esto antes? Los Finley. Espera un momento, Sally. Llamó al agente de recepción. Clemente, llama a Grace Finley y dile que vaya a la casa de Sally Gardner como si tuviera un cohete en el culo. Y si me pregunta por qué, dile simplemente que necesito que vaya, que se lo explicaré más tarde. Volví al teléfono. ¡Ay, lo siento, Sally! Lo único que puedo decirte con seguridad es que fuimos hasta donde está anclada la lancha de Ben. Subimos a bordo y Ben no estaba allí. Miramos por todas partes, abajo y en todos sitios. Meadows y Hooper entraron en la oficina de Brody. Les indicó que se sentaran. Pero, ¿dónde podría estar?, preguntó Sally Gardner. Uno no se baja de una embarcación en medio del océano. No. Y no pudo haber caído por la borda, quiero decir que quizá, pero se hubiera vuelto a subir. Sí. Quizá alguien se acercase y se lo llevara en otra embarcación. Tal vez el motor no se ponía en marcha y tuvo que pedir a alguien que le echara una mano. ¿Probaron el motor? No, dijo Brody, azorado. Entonces probablemente esa será la respuesta. La voz era sutilmente más suave, casi infantil, cubierta de una capa de esperanza que cuando se rompiese haría que todo se hiciera pedazos como un trozo de hielo. Y si se había quedado sin batería, eso también puede explicar por qué nos llamó por radio. La radio funcionaba, Sally. Espera un minuto. ¿Quién está ahí? ¡Ah, eres tú! Hubo una pausa. Brody oyó cómo Sally hablaba con Grace Finley. Luego volvió al teléfono. Grace dice que le has mandado venir aquí. ¿Por qué? Pensé... ¿Crees que está muerto, no? ¿Piensas que se ha ahogado? Se le rompió la voz y comenzó a sollozar. Me temo que sí, Sally. Es lo único que se me ocurre por el momento. Déjame hablar con Grace un instante, por favor. Un par de segundos después, la voz de Grace Finley se oyó por el teléfono. Sí, Martin. Lamento tener que hacer esto, pero no se me ocurre otra cosa. ¿Puedes quedarte con ella un rato? De acuerdo, lo haré. Quizás sea una buena idea. Trataré de ir más tarde. Gracias. ¿Qué ha pasado, Martin? No estamos seguros. ¿Es esa cosa de nuevo? Quizá. Eso es lo que estamos tratando de averiguar. Pero hazme un favor, Grace. No hables del tiburón a Sally. Las cosas ya están bastante mal. De acuerdo, Martin. Espera un momento. Cubrió el teléfono con la mano y Brody escuchó una conversación apagada. Luego, Sally Gardner tomó el aparato. ¿Por qué lo hiciste, Martin? ¿Qué es lo que he hecho? Aparentemente Grace Finley trataba de quitarle el teléfono de la mano, pues Brody oyó cómo Sally gritaba: ¡Déjame hablar, maldita sea! Luego le dijo a él: ¿Por qué le enviaste a él? ¿Por qué a Ben? Su voz no era particularmente alta, pero hablaba con una intensidad que golpeó a Brody con tanta fuerza como si estuviera chillando. Sally, estás... Esto no tuvo que haber pasado. Esto no tuvo que haber pasado, continuó ella. Podrías haberlo impedido. Brody tenía ganas de colgar. No deseaba una repetición de la escena de la madre de aquel chico Kidner, pero tenía que defenderse. Ella tenía que saber que lo que había sucedido no era culpa suya. ¿Cómo podían culparlo? Así que dijo:
Tonterías, Ben era pescador y además, bueno, conocía los riesgos. Si tú no hubieras... ¡Basta ya, Sally! Brody se permitió interrumpirla. Trata de descansar. Colgó el teléfono. Estaba furioso, pero su furia era confusa. Estaba irritado con Sally Gardner por asustarle, pero consigo mismo por estar irritado con ella. Sí, había dicho ella, sí que. Si no hubiera enviado a Ben, naturalmente. Y si los cerdos tuvieran alas, serían águilas. Si hubiera ido él mismo, pero aquella no era su profesión. Había enviado a un experto. Alzó la vista mirando a Meadows. Ya lo has oído. No todo, pero lo bastante como para imaginarme que Ben Gardner se ha convertido en la víctima número 4. Brody asintió. Eso creo. Les contó a Meadows y a Hooper su viaje con Hendricks. En una o dos ocasiones Meadows le interrumpió con una pregunta. Hooper escuchaba, con su rostro angular plácido y sus ojos de un claro azul pólvora fijos en Brody. Al final de su relato, buscó en su bolsillo de sus pantalones. Encontramos esto. Leonard lo sacó de la madera. Lanzó el diente a Hooper, que le dio vueltas en la mano. ¿Qué piensas, Matt?, preguntó Meadows. Es un blanco. ¿De qué tamaño? No puedo estar seguro, pero es grande. 4,5 metros a 6. Ese pez vuestro es fantástico. Miró a Meadows. Gracias por llamarme. Podría pasarme toda una vida entre los tiburones y no ver jamás un pez como este. ¿Cuánto pesaría un bicho así?, preguntó Brody. De 2.000 a 2.500 kilos. Brody silbó admirativamente. 2,5 toneladas. ¿Tienes alguna idea acerca de lo que pasó?, preguntó Meadows. Por lo que dice el jefe, parece como si el tiburón hubiera matado al señor Gardner. ¿Cómo?, inquirió Brody. Pudo haber sido de muchas maneras. Tal vez Gardner se cayese por la borda. Lo más probable es que fuera arrastrado. Quizá se le enredase una pierna en el cabo del arpón. Incluso lo pudo atrapar mientras se inclinaba sobre la borda. ¿Cómo explica usted el mordisco en el casco? El pez atacó la lancha. ¿Para qué infiernos? Los tiburones no son muy inteligentes, jefe. Solo están guiados por el instinto y el impulso. Y el impulso de alimentarse es muy poderoso. Pero una lancha de 9 metros. Un tiburón no piensa. Para él no era una lancha. Era solo algo grande. E incomestible. No lo supo hasta que lo probó. Tiene que tratar de comprenderlo. No hay nada en el mar que ese pez tenga que temer. Otros peces han de escapar de animales mayores. Ese es su instinto. Pero este tiburón no huye ante nada. No sabe lo que es el miedo. Quizá se muestre cauto, digamos cuando se encuentra con otro tiburón blanco aún mayor, pero no hay nada que le dé miedo. ¿A qué otras cosas atacan? A cualquier otra cosa. ¿De veras? ¿A todo? ¿Prácticamente? Sí. ¿Tiene alguna idea de por qué está quedándose tanto tiempo por aquí?, siguió interrogando Brody. No sé si sabrá mucho acerca de esta cosa, pero yo me crié aquí. Sí. ¿En Amity? No. En Southampton. Pasé todos los veranos allí, desde que inicié los estudios hasta que entré en la universidad.
Los veranos. Entonces realmente no se crió aquí. Brody estaba buscando algo con lo que restablecer su paridad, sino su superioridad sobre el joven, y se conformó con un esnobismo a la inversa. Una actitud bastante frecuente entre los residentes de todo el año en las comunidades estivales. Les proporcionaba una armadura contra el desprecio que notaban de las gentes ricas de verano. Era una actitud de machismo social que igualaba la riqueza con la decadencia, la simplicidad con la bondad y la pobreza, hasta un cierto punto, con la honestidad. Y era una actitud que, en general, Brody consideraba tan repugnante como estúpida. Pero se había sentido amenazado por el joven, aunque no supiera muy bien por qué, y esa sensación era tan inusitada que había buscado el caparazón más conveniente, aquel que Hooper mismo le había entregado. «Está usted muy puntilloso», dijo testarudo Hooper. «De acuerdo, no nací aquí, pero he pasado mucho tiempo en esta costa y escribí una tesis sobre ella. De todos modos, sé a dónde quiere llegar y tiene razón. Estos lugares no son un medio ambiente que normalmente pueda proporcionar los medios de subsistencia para que un tiburón se quede largo tiempo. Entonces, ¿por qué sigue aquí este?» Es imposible decirlo, desde luego, no es característico en ellos, pero los tiburones hacen tantas cosas no características que el azar se convierte en norma. Cualquiera que apostase dinero, y no digamos su vida, en una predicción acerca de lo que hará un gran tiburón en una situación dada, es un verdadero imbécil. Este tiburón podría estar enfermo. Su forma de vida es tan fuera de su control que los daños sufridos por un pequeño mecanismo podrían ocasionarle una desorientación y hacerlo portarse en forma extraña. Un acontecimiento casual a esta historia de suspenso y acción cargará. Fifi la Cuentacuentos agradece tu escucha, ansiando que este relato haya sido de tu agrado, que con tu like podrás expresarlo. Te invita a suscribirse a su canal para que cada domingo de sus estrenos puedas disfrutar.